En este vídeo verás cómo animar los planos 0.50, 0.55 y 0.56. Empecemos por el 0.50. Lo primero de todo, y para que no se nos olvide, Time Configuration y Frame Rate Film. Este plano podría tener unos 64 frames de duración. Si después de ver los previews montados decides que tiene que ser más o que tiene que ser menos, puedes cambiarlo sin ningún problema. Este plano es bastante sencillo. La cámara sigue moviéndose hacia atrás como en el plano 0.30, pero más abierto, y la compuerta continúa abriéndose. Lo que tienes que hacer ahora es eliminar la geometría del personaje e importar la geometría del personaje riggado, y además con la pose que hicimos en el plano 0.30. Por lo tanto, haz clic en Merge y selecciona el archivo AnimShot 0.30. Ahora tienes que recordar los pasos que seguiste para importar el personaje la primera vez. Si te acuerdas, hicimos clic en el hueso de la cadera, pero antes no olvides activar Select Subtree y Select Influences. Con esas dos opciones activadas, vuelve a hacer clic en el hueso de la cadera, a continuación en los 4 objetos que componen la geometría del personaje, y por último tienes que bajar abajo del todo y buscar los dos IK Goals de los hombros. Uno, y vuelve a bajar porque justo debajo está el otro. Comprueba que tienes todo, asegúrate bien de que no te falta nada porque si falta cualquier pequeña pieza del rig podría no funcionar correctamente. Si está todo correcto, haz clic en OK y ya tienes aquí el personaje rigueado con los keyframes y la pose que creamos en el plano 0.30. Siguiente paso, las compuertas del techo. Pero antes fíjate bien hasta dónde hay que abrirlas. En este caso hasta 24 centímetros. ¿Ok? Esta animación y la de la cámara serán las únicas animaciones que tengamos que hacer en este plano. De momento lo mantenemos sencillo. Haz clic en Merge, selecciona el plano AnimShot 0.40 y a continuación busca las puertas. Puedes buscarlas escribiendo en el campo de búsqueda o sencillamente puedes hacer scroll down hasta que las veas. Clic en Delete Old para que elimine las antiguas y aquí puedes decirle que utilice el material que ya existe en la escena. Y ya tienes aquí las puertas conectadas y con su animación. Ahora tienes que eliminar el primer keyframe, escoger el segundo y moverlo hasta el frame 0. Mueves el time slider hasta el frame 64, seleccionas la puerta que vas a animar y aquí tendrás que poner 24, pero antes tienes que activar AutoKey. Voy a hacer una pequeña comprobación. Sí, he cambiado el frame rate. Ok, pues ya podemos animar. Vamos a poner X igual a 24. Siguiente paso, ajustar las tangentes. Ve al editor de curvas. Dentro del editor de curvas ve al track posición X, selecciona el último keyframe y ajusta las tangentes a linear. Puedes hacer clic en Play si quieres para ver la animación. No, un segundo, tenemos que activar el visor perspectiva. Ahora sí, haz clic en Play y vamos a echar un vistazo a la animación. Ok, pues funciona correctamente. Vamos a animar la cámara. Ve al frame 64 y mueve la cámara hacia atrás. Recuerda que tienes que tener activo AutoKey para que esta información quede registrada en el keyframe del frame 64. Abre el editor de curvas para editar las tangentes y un momento porque estas son las curvas de la puerta, que es el objeto seleccionado. Selecciona la cámara y con la cámara seleccionada vuelve a abrir el editor de curvas para que aparezcan automáticamente las curvas de la cámara. Aquí puedes ver los 3 tracks de posición de la cámara con sus curvas correspondientes. Selecciona los 3 tracks y a continuación selecciona todos los keyframes y haz clic en Linear para ajustar sus tangentes a modo lineal. Sal del editor de curvas y haz clic en Play para ver la animación. Vale, creo que podríamos reencuadrar la cámara al final, así que muévete hasta el frame 64 y haz que la cámara baje hacia abajo. Más o menos por ahí. Y ahora quizá un poquito más cerca, por ahí. Ahora vamos al frame 0 y también vamos a hacer unos pequeños ajustes. Acercamos un poco más la cámara. Ahí podría estar bien. Haz clic en Play para ver la animación. Vale. ¿Has notado un pequeño movimiento extraño, verdad? Sí, yo también. Es por el target, es por las tangentes del target. Enseguida lo solucionamos. Sencillamente lo que tienes que hacer es seleccionar el target, ir al editor de curvas y ajustar sus tangentes, porque al mover la cámara hacia abajo haciendo pan, lo que hemos hecho ha sido animar también el target. Aquí puedes ver las curvas de animación del target que, como ves, están en auto. Selecciona todos los keyframes y haz clic en linear, igual que en la cámara. Vuelve a hacer clic en Play para ver la animación y verás que ahora es perfectamente suave y lineal, que es exactamente lo que queremos en este caso. Si no te importa, voy a volver a reencuadrar el plano al final en el frame 64, tan solo unos pequeños ajustes para intentar mejorar este plano. No quiero perder mucho tiempo en estos pequeños microajustes, pero quiero dejarlo lo mejor posible dentro de un tiempo razonable.
es decir, sin que la duración del vídeo se nos vaya de las manos. Voy a hacer clic en play una vez más para echar un vistazo a estos ajustes y comprobar que el movimiento de cámara y la pose son correctas. Un pequeño ajuste más y yo creo que con esto ya podría estar bien. Un último play antes de terminar y con esto ya habríamos terminado este plano. No, perdón, pero faltaría por animar las luces del fondo que se tienen que encender en este plano. Casi lo olvido. Serían estas luces de aquí, que se trata de un material, igual que en el caso de los ojos, y que tenemos aquí, en este gradient. Recuerda que este material era un material Arcan Design, también autoiluminado, igual que ocurría en el caso de los ojos. Aquí lo puedes ver, está activado Self Illumination y como mapa dentro de Self Illumination tenemos este gradient que tiene sus 3 colores, que son exactamente los que tienes que animar. Así que empecemos por el primero. Color negro, segundo también cambiamos a color negro y el tercero lo pasamos a color negro. Ahora tenemos 2 keyframes, este de aquí, el del frame 0, que es el estado original, es decir, encendido, que puedes mover hasta el frame 23 más o menos, y el keyframe apagado, que es el que está en el frame 20. Si te mueves desde el keyframe 20 hasta el 23, verás cómo van cambiando los colores. Cambiando este keyframe de sitio, haces que las luces tarden más o menos en encenderse. Podemos hacer, por ejemplo, que tarden 4 frames en encenderse. Es decir, la animación de los 3 colores del gradient desde negro hasta encendido durará 4 frames. Ok, ya tenemos animadas estas primeras luces que, como has visto, es un material, pero también tenemos estas otras luces que también hay que animar. Son luces fotométricas, por lo tanto en este caso tienes que animar la intensidad de la luz. Muévete al frame 40. Vamos a hacer que estas luces se enciendan unos momentos después que las otras. Lo que vamos a hacer es animar el dimmer de una de estas luces y como todas son instancias, estaremos animando realmente todas las luces. Cambiando el porcentaje a 0 lo que hacemos es apagar la luz. Tenemos la luz apagada en el frame 40 y aquí en el frame 0 tenemos un keyframe con la luz encendida, con el dimmer al 100%. Si cambias la posición del keyframe del 0 al 43, consigues que las luces se enciendan en 3 frames, es decir, en el frame 40 estarán apagadas y en el frame 43 estarán encendidas. Esta animación sí que puedes verla en el visor. Fíjate en el frame 40 como esta zona está apagada y si cambio al frame 43 se enciende. ¿De acuerdo? Bien, ahora ya sí que hemos terminado de animar todo lo que había que animar en este plano, por lo tanto puedes ir al menú Tools y hacer clic en Create Preview Animation. Recuerda que el tamaño es al 100%, 24 frames por segundo y Shaded. Haz clic en Create. Y una vez que 3D Studio Max termine de hacer los cálculos, puedes volver al menú Tools y hacer clic en Play Preview Animation. Ten en cuenta que en el modo Shaded no vas a ver la animación de las luces, solamente veremos la animación de cámara. Si todo está correcto, vuelve al menú Tools y haz clic en Save Preview Animation. A esta la vamos a llamar Shot 050-pref.avi. A continuación, y muy importante, salva la escena, si no lo has hecho ya, en este caso será cpa-im-int- cambiamos light por anim shot-050.max. Ok, con el plano 0.50 terminado podemos ir a por el siguiente que sería el 0.55. Este era uno de esos planos que no estaban en el storyboard en el que veíamos un detalle de la plataforma y las botas. Aquí solamente habrá que animar la compuerta del techo, cuyo efecto veremos en la plataforma, y la cámara. Como siempre, lo primero es comprobar el frame rate y la duración del plano. En este caso vamos a hacerlo un poquitín más corto, 44 frames. A continuación, lo que tienes que hacer es sustituir el personaje de pose neutra por el personaje con la pose heroica, es decir, el personaje rigueado que puedes importar desde uno de los planos anteriores, haciendo clic en Merge y seleccionando el plano, por ejemplo, el 0.50. Recuerda que para acelerar este proceso tienes que activar las opciones Select Subtree y Select Influences. Con esas dos opciones activadas, al seleccionar el primer hueso de la cadena de huesos del esqueleto, seleccionarás todos los huesos. A continuación seleccionas la geometría, que si recuerdas son 4 objetos, y por último tendrás que bajar hasta abajo del todo y seleccionar los dos IK Goals de los hombros. Y ya que estamos aquí, ¿por qué no aprovechar para importar las dos compuertas? La puerta 01 y la puerta 02. Cuando hagas clic en OK, 3D Studio Max te dirá que ya existe un objeto con el nombre de las compuertas. Le dices que lo elimine y en cuanto al material le puedes decir que utilice el material de la escena. Ok, ya tenemos aquí al héroe y las compuertas conectadas. Selecciona la compuerta animada, esta de aquí, y ya sabes, tienes que borrar el primer keyframe y mover el último al frame 0. Para descubrir el último keyframe, pulsa Ctrl Alt y haz clic y arrastra con el botón derecho del ratón en el trackbar.
Elimina el primer keyframe y coloca el segundo en el frame 0. Vuelve a ajustar el segmento de tiempo, recuerda que es pulsando Control Alt, botón izquierdo para ajustar el principio y botón derecho para ajustar el final. Mueve el time slider hasta el frame 44, el último frame del segmento de tiempo, activa AutoKey y mueve la compuerta hasta x igual a 48. A continuación ya sabes que tienes que ajustar las tangentes, por lo tanto abre el editor de curvas, ve al track Exposition, selecciona los dos keyframes y ajusta las tangentes a linear. Con esto tendríamos la animación de las compuertas lista. Si quieres puedes hacer clic en play y echarle un vistazo. Ok, ahora vamos a animar la cámara. En este plano vamos a complicar un poco el movimiento. Hemos hecho un par de planos con un movimiento muy sencillo, vamos a complicarlo un poquito más en este. Selecciona la cámara, coloca el time slider en el frame 44, en el último frame, y haz un pequeño movimiento con la herramienta Pan. Vamos a echarle un vistazo moviendo el time slider desde 0 a 44. Bueno, no está mal, pero vamos a complicarlo un poco. Primero ajustamos las tangentes de la cámara. Con la cámara seleccionada, abre el editor de curvas. Si te fijas, verás que las tangentes están ajustadas en Auto. Vamos a seleccionar todos los keyframes y los vas a ajustar a linear. De esta forma, como ya te he dicho en alguna ocasión, da la impresión de que esto forma parte de un plano mucho mayor y en edición hemos seleccionado solamente este fragmento. Además, no queremos dar la impresión de que el movimiento acaba, porque este plano forma parte de una secuencia de planos. De todas formas, puedes probar si quieres las dos opciones. Puedes hacer un preview animation con las tangentes en auto y otro con las tangentes en linear. De acuerdo. En este plano, como se trata de un plano detalle de las botas, hay pequeños detalles que no se percibían en otros planos y que es necesario corregir. No se trata de cambiar la pose, sino de hacer pequeños ajustes. Fíjate, por ejemplo, que el pie derecho está un poco inclinado hacia... Bueno, los dos pies están inclinados hacia adentro. Eso puedes corregirlo moviendo el control de la rodilla. Puede que al hacer estos pequeños ajustes haya otras partes del personaje que dejen de verse correctamente. Pero esto no te tiene que preocupar siempre y cuando esas partes no salgan en el plano. Solo tienes que preocuparte de los objetos que se ven en el plano y de los que podemos ver reflejados o de los que podemos ver su sombra proyectada. Ahora que las botas están ajustadas correctamente, vamos a por el target de la cámara. Selecciona el target y abre el editor de curvas. Las tangentes del target también están ajustadas en modo auto, así que selecciona todos los keyframes de los 3 tracks de posición y cambia sus tangentes a modo linear. Echemos un vistazo. Ok, no está mal, pero vamos a cambiar la animación del target para darle un poco más de interés a este plano. Mueve el target para que las botas se mantengan encuadradas a la derecha. Con esto consigues también que la cámara y el target no se muevan en bloque. También consigues más movimiento en el background, lo cual le da más profundidad al plano. Lo que intento conseguir es que el foco de atención esté en las botas, aunque al principio del plano pueda estar también en la plataforma. En este plano tendríamos un foreground, que sería la plataforma, sobre todo esta pieza grande de la izquierda, un midground con el centro de interés, que serían las botas, y un background, que sería el expositor de armaduras. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que el plano por aquí funciona bastante bien. Quizá podríamos hacer unos últimos ajustes en la composición final del plano. Quizá se podría reencuadrar un poquitín y hacer que la cámara mire un pelín hacia abajo, más o menos por aquí. Pero bueno, esto ya son pequeños ajustes que puedes hacer tú tranquilamente. Si quieres puedes hacer clic en play y comprobar que todo está correcto, pero lo mejor es hacer un preview animation. Un último vistazo a las compuertas del techo, solamente para comprobar que todo está bien. Ok, todo parece correcto. Vamos a hacer preview animation. Selecciona el visor de la cámara, ve al menú Tools y bueno, esto ya te lo sabes. Haz clic en Create Preview Animation. Los ajustes también te lo sabes. Segmento de tiempo activo, 24 frames por segundo, tamaño 100% y Shaded. Clic en Create y cuando 3 Studio Max termine de calcular la animación, vuelve al menú Tools y haz clic en Play Preview Animation. Le echas un vistazo en el player de vídeo predeterminado en tu sistema y si todo es correcto puedes salvarla. Al final, con todas estas animaciones, puedes crear un pequeño vídeo en un programa de edición de vídeo para hacerte una idea de cómo podría ser esta pieza una vez terminada. A esta animación la puedes llamar Shot 055-pref.avi. En cuanto a este plano, pues ya solamente nos faltaría salvarlo con la nomenclatura adecuada, por supuesto. Haz clic en Save As y cambia Light en el nombre de este archivo por Anim, de tal forma que nos queda cpa-im-int-animshot-055.max. Nos queda
un solo plano, el 0.56, antes de empezar con la animación más complicada de este proyecto. Como vas a ver enseguida, este plano no te va a aportar nada nuevo, nada que no hayas visto hasta ahora, así que voy a acelerar la imagen y te voy a ahorrar algunas partes. Para empezar, no olvides ajustar el frame rate y en este caso la duración del plano va a ser de 80 frames. El siguiente paso, que sería importar el personaje y las compuertas, lo voy a pasar realmente rápido porque ya lo has visto muchas veces. La animación de las compuertas también sabes hacerla. Seleccionas y eliminas el primer frame, mueves el segundo al frame 0, vas hasta el último frame, activas AutoKey y ahora ya abres las compuertas hasta el final, las abres del todo. Si quieres un número redondo puedes poner x igual a 88 centímetros. Echamos un vistazo desde el punto de vista de la cámara, ok, todo correcto, faltaría ajustar las tangentes de esta puerta. También sabes cómo hacerlo, vas al editor de curvas, pero en este caso, en lugar de linear, como es el final de la animación de la puerta, puedes ajustar con los manejadores en modo spline. La idea es que el movimiento de la puerta es lineal hasta que llega al punto en el que se para, que en este caso va a ser en el frame 80. Lo que tienes que hacer es ajustar las tangentes para que la parada de la puerta no sea en seco. Es decir, tienes que aplicar el principio slow in, slow out. Echa un vistazo haciendo clic en play y cuando quedes satisfecho con esta animación puedes pasar a la animación de la cámara. En este plano la idea es que la cámara se mueva lentamente mirando desde abajo hacia el personaje y al mismo tiempo viendo de fondo cómo se termina de abrir la compuerta del techo. Primero ajusta las posiciones inicial y final de la cámara teniendo en cuenta el encuadre y la composición del plano y una vez tengas esas dos posiciones definidas con los dos keyframes, uno al principio y otro al final creados, abre el editor de curvas y ajusta las tangentes. En este plano, como los que hemos hecho hasta ahora, puedes ajustar las tangentes a linear. De este modo no das la sensación de que el movimiento se para. Y eso, en este caso, es bueno porque hace que el paso de un plano a otro sea más fluido. Después de ajustar las tangentes, puedes seguir haciendo ajustes en los encuadres del principio y del final de la animación de la cámara. No olvides que también tienes que animar el target y ajustar sus tangentes. Para darle más interés al plano puedes coger el keyframe del final de la animación de las compuertas y moverlo al frame 50, es decir, alrededor de un segundo antes de que termine el plano. Si te parece demasiado rápido o demasiado lento, mueve el keyframe a diferentes tiempos hasta que encuentres el que te gusta. Lo interesante aquí es que el movimiento de las compuertas acabe antes de terminar el plano. Es decir, que las compuertas han terminado de abrirse y se han parado. Otra cosa que puede ayudar a mejorar este plano es aplicar el principio ARCS al movimiento de cámara. Selecciona la cámara, ve a trayectorias y en mitad del plano, es decir, en el frame 41, crea un keyframe y mueve la cámara ligeramente para que la trayectoria sea un arco en lugar de una línea completamente recta. Naturalmente tendrás que ir al editor de curvas y ajustar las tangentes de este nuevo keyframe. Ve a cada uno de los tracks de posición y ajusta las tangentes para que la curva sea lo más suave posible. En el editor de curvas también puedes ajustar la posición de este nuevo keyframe para intentar mejorar aún más el arco de esta animación. Mueve los keyframes de los tracks que te interesen para formar ligeros arcos en las curvas sin dejar de mirar los visores para ver el efecto que tienen estos cambios en la trayectoria. Cuando quedes satisfecho con todos estos ajustes, ve al menú Tools y crea un Preview Animation. Y a partir de aquí, pues ya sabes, ajustar los parámetros para crear el preview, asegúrate de que el frame rate es el correcto. Cuando lo tengas, le echas un vistazo para asegurarte de que todo está bien y si no hay ningún error ni nada que corregir en la animación, lo salvas. En este caso lo tienes que nombrar como Shot 056-Pref. ¿De acuerdo? Muy bien, pues practica lo que has aprendido y anima estos tres planos, 0.50, 0.55 y 0.56.